del aire porque es una mañana compleja para nuestro país, por cuanto el hermano de la presidenta Dina Boluarte, el señor Nicanor Boluarte, pero además su abogado Mateo Castañeda, han sido detenidos en el marco de un operativo policial. La Fiscalía estaba esperando simplemente que el Poder Judicial diera la orden que incluye el allanamiento y deserraje con fines de registros personales de los involucrados en lo que se ha denominado el caso Guayquis en la sombra. Tenemos información a esta hora de la mañana de que la presidenta Dina Boluarte ofrecería una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa será importante que la presidenta no solamente aclare cada uno de los puntos que involucran a su hermano, quien ostentaría el poder para haber cometido los hechos que se le imputan, en tanto hermano de la presidencia, imbuido de ese poder, sino que además pueda contestar las preguntas de los periodistas y las repreguntas. Es momento para la presidenta de pararse frente a la prensa, interlocutora de la ciudadanía, a responder. Hoy no cabe un tuit, hoy no cabe un comunicado frío y que quede la cosa ahí. Hoy lo que cabe es pregunta y respuesta. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos ven en la televisión, nos siguen por radio, redes sociales. Hace menos de 2 horas tomamos conocimiento de esta notificación firmada por el juez Concepción Carguancho autorizando a un total de 28 fiscales a intervenir en 26 domicilios, detener a 8 personas, con el apoyo de 139 policías. Naturalmente, un documento de 194 páginas, como es el del juez Carguancho, no se escribe en pocas horas y ha precedido, sin duda, la otra noticia importante, la que conocimos ayer, la decisión tomada por el Ministerio del Interior de desactivar el grupo de policías que colaboraba con EFICOP. El EFICOP es el equipo de los fiscales especializados en la lucha contra la corrupción en el poder, que fue creado el año 22 por el ministro Mariano González. Pues bien, hubo esta decisión del ministerio. Habrá que preguntarse si ya sabían cuando decidieron esto que estaba en marcha el operativo fiscal que se ha producido finalmente esta mañana. Para conversar sobre estos asuntos, hemos invitado, Mávila, justamente al que fuera ministro del Interior por pocas semanas, porque recordemos que cuando el FICOP fue creado, el presidente de la época, Pedro Castillo, cuya vicepresidenta, recordémoslo, era Dina Boluarte, decidió combatir, expulsó al ministro de su gabinete y quiso disolver ya por entonces, sin éxito, el equipo del EFICOP. Lo que no pudo hacer Pedro Castillo lo ha hecho en lo que se refiere a la colaboración orgánica de los policías, Dina Boluarte. Así es, Mariano González, exministro del Interior, está con nosotros esta mañana. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Anoche ya se conversaba sobre la posibilidad, ya corría el rumor de que se tomaría una acción de esta naturaleza contra el hermano de la presidenta, cuando de pronto nos vimos sorprendidos por este comunicado que desactiva justamente el brazo operativo del equipo de fiscales que investiga casos de la corrupción en el poder, que lidera Marita Barreto. El argumento sobre el que descansa esta desactivación fue lo que además complicó la situación para entender, porque se habló de una duplicidad de funciones que incluso amenazaba con investigar y sancionar a quienes habían creado ese equipo especial. Esto a usted lo toca directamente. Así es. Buen día, Mávila. Buen día, Fernando. ¿Tenía usted información de que esto estaba ocurriendo? Sí. El comunicado posterior a la resolución, evidentemente, pues aclaraba algo que era evidente en la resolución, pero que requería de cierta interpretación legal, y fue prácticamente una amenaza explícita, ¿no? Sin embargo, creo yo, y empiezo por esa parte, creo que desde el primer momento, desde que se constituyó el equipo especial de policías en apoyo a los fiscales que venían luchando contra la corrupción del poder, hemos venido apoyándolos y seguiremos apoyando el trabajo policial de todos los componentes que han participado en este equipo de trabajo. Sobre todo la DIVIAC y la División de Inteligencia de Dirandro, ¿no? Claro, pero ¿cómo queda ahora la situación de la DIVIAC? Está desactivada, ha participado del allanamiento. ¿Cómo se establece la legalidad de la participación del equipo? Cuando creamos el equipo se crearon bajo la base
de 4 componentes, ¿no? El primer componente era inteligencia de la policía, la DIRIN, con la unidad de búsqueda de Dijimín, la DIVIAC y la inteligencia de Dirándolo. Con el transcurso del tiempo, en la gestión del ministro Vicente Romero, se consideró dentro del equipo y desde la Fiscalía que era necesario mantener por lo menos a 2 de los componentes y se quedaron la DIVIAC e inteligencia de Dirándolo. Los otros 2 componentes actuaban en colaboración cuando se requería, pero ya no como parte, digamos, del equipo, ¿no? Y esto ha seguido hasta ayer. Ahora, la decisión abrupta y además manchada de ilegalidad y de inexactitudes tanto en la resolución misma como en el comunicado posterior, yo lo que creo es que reflejan una clarísima voluntad de obstrucción a la justicia por parte de la señora Dina Boluarte. Yo estoy segurísimo que el ministro no ha actuado de motu propio, ¿no? O sea, una decisión de esa envergadura mínimo la debe consultar o con el premier o con la presidenta. Anoche conversábamos antes Sí. de contar con su presencia esta mañana y usted decía que esto ya tiene que ver con lo que ocurrió primero con el coronel Colchado, pero además con el cambio que hubo en su momento del alto mando de la policía. Así es. Que esos intentos ya venían desde ese momento y la oposición precisamente del alto mando policial es lo que provoca el cambio. Cuando llega Víctor Torres al ministerio, ya viene con una, un encargo, con una directiva de retirar a Angulo de la comandancia general, porque de alguna manera Angulo era, digamos, un pararrayos del equipo, ¿no? Porque era quien de alguna manera generaba que trabajen con independencia, como debe ser en estos casos. Y era el encargo retirarlo. Y luego, después de él, iban por Colchado, ¿no? Y eso también ha sucedido y se ha demostrado inclusive en las investigaciones que ha habido una coordinación desde la Secretaría General de la Inspectoría con el señor Martín González y otros más, ¿no? Señor González, tenemos que ir a una pausa, después de la cual yo quisiera que conteste a los argumentos que han sido esgrimidos por el Ministerio del Interior, básicamente que hay duplicidad de funciones. Eso es lo que se dijo farragosamente en la resolución ministerial, pero horas después publican un comunicado reaccionando ante los cuestionamientos que se han producido. Esto es sumamente raro, que una norma legal publicada en el peruano dé lugar a una precisión 3 horas después. Y en esa segunda comunicación se dice que la creación del EFICOP y la colaboración de los policías es tan deficiente que los responsables de haberla creado pueden ser susceptibles de hacer investigaciones por delitos de función. Yo quisiera que conteste a esos argumentos jurídicos que han sido esgrimidos, un poco más sofisticados que los de Pedro Castillo tuvo en su momento, pero que responden a la misma inspiración. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con el exministro del Interior, Mariano González. En el poder. Y Fernando, tú habías planteado una pregunta para que el señor González responda a los argumentos del comunicado que pretendía explicar la decisión adoptada anoche, cuando se habla de una suerte de duplicidad de funciones. Y luego se prosigue señalando que igual se va a ver la manera de seguir apoyando al equipo de Marita Barreto. Ese argumento que además llevaría a acciones legales contra quienes conformaron ese grupo policial, cosa que lo toca a usted directamente. La decisión de desactivar el equipo especial tiene que ver sin duda con un pedido directo de la presidenta Boluarte. Ahora, el ministro y todo su equipo lo que hacen es ejecutar. Pero para ello se escudan en la labor de un coronel que es quien habría hecho un informe justamente al que se refiere una oficina de asesoramiento inmediato al comandante general de la policía, el que hubiera hecho un informe sobre la duplicidad de funciones, cosa que es absolutamente falso. Pero ¿cómo duplicidad de funciones? ¿Cómo se...? Que supuestamente, no sé, la DIVIAC debe estar haciendo un trabajo, digamos, contra el crimen organizado y a la vez contra la corrupción. Es decir, están poniendo a los pulpos al mismo nivel del entorno presidencial, ¿no? O sea, es hasta totalmente inadecuado el planteamiento. Ahora, la conformación de este equipo policial data de
Y se hizo en el marco de una ley. Sí, ahora, el equipo, la DIVIAC se creó obviamente en el año 2016, si no me equivoco, en la gestión de Carlos Basombrío, pero el equipo especial... el equipo especial... Se crea formalmente en julio del 2022, el 18 de julio exactamente del 2022, previa coordinación con el Ministerio Público, y además fue de conocimiento público, y hasta el presidente Castillo, ¿no? que en muchas oportunidades fue, digamos, contrario a la creación y al funcionamiento del equipo, nunca, actuó de la manera como está actuando la señora Boluarte, ¿no? O sea, ni Castillo se atrevió tanto, a lo que iba es a que también se ha mencionado, el ex procurador Iván Meini decía, por ejemplo, si esto se creó bajo una norma, ¿cómo es posible que 2 años después recién se haya reparado en que esto tenía un defecto de origen? Y además, no nos olvidemos, Mávila, que han pasado, no sé, cerca de 8 ministros después de la gestión nuestra, y absolutamente ninguno se opuso. Lo que han hecho, en todo caso, han corregido, se ha producido algún cambio, ¿no? El coronel Lozano salió, entró el coronel Argomedo, últimamente salió Colchado y entró Franco Moreno Panta. Yo creo que ellos pensaron que poniendo a Moreno podían pues tener algún tipo de control, ¿no? Cosa que no ha sucedido porque él también fue parte del equipo. Y la verdad es que ya se les acabó el libreto. ¿No? Permítanos, pero yo quiero preguntarle, señor González, algo. El ministro del Interior ha pretendido justificar este acto, pero no pasa nada, porque la policía seguirá colaborando con los fiscales. ¿Qué diferencia hay entre que colabore desde fuera y que hayan oficiales asignados permanentemente al interior del EFICOP? En todas las investigaciones de esta naturaleza se elabora una estrategia, y tanto la Fiscalía, ese binomio Fiscalía-Policía, este equipo especial, por eso son equipos, es parte de la estrategia. El fracturar, evidentemente, constituye, y eso lo pueden decir con mayor claridad inclusive los penalistas o los especialistas en criminología, está vulnerando prácticamente la estrategia de la lucha contra la corrupción, y concretamente las investigaciones que se vienen realizando, porque está prácticamente desmontando parte del equipo. Permítanos, por favor, porque es muy importante lo que usted acaba de decir. Hay información muy delicada que manejan en conjunto la policía y la fiscalía durante estos operativos y durante estas investigaciones. Son las 8:50, retomamos nuestra conversación con el exministro del Interior, que es el que en su momento creó este equipo de oficiales de la policía para que colaborara con fiscales encargados específicamente de la lucha contra la corrupción en el poder. Yo quisiera que nos aclare algo que ha sido dicho hace pocos minutos en el comunicado de la Fiscalía, puesto que el comunicado firmado hoy, ¿no?, sostiene que la norma publicada ayer por el Ministerio del Interior podría tener relación con el auto de detención preliminar judicial emitida hoy contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda Segovia y otros 6 investigados. Explíquenos eso. Parece grave, porque la Fiscalía sospecha que la norma de ayer y el comunicado ulterior en que se le intimidaba a usted como presunto responsable de ese equipo estaba hecho en vista de que sabían que se venía lo que se vino esta mañana. Evidentemente, Fernando, que tiene una relación estrechísima, ¿no? La resolución es además promovida y publicada horas después, si hacemos un ejercicio simplemente de verificar el tiempo, horas después de la solicitud hecha al fiscal, ¿no? Es decir, ellos, me refiero a quienes han promovido esta resolución, ya sabían perfectamente lo que se venía, y por eso es que pretendieron desactivar el equipo especial, ¿no? Y lo que está diciendo la Fiscalía es: vamos a investigar si esta resolución que desactiva el equipo tiene relación con el haber tomado conocimiento previo al Claro, y el principal investigado es nada menos que el ministro del Interior. Porque si bien es cierto, la disposición, la orden judicial de allanamiento y detenciones se da prácticamente pues en altas horas de la noche, pues evidentemente ese pedido debe haber sido efectuado con horas de anticipación, ¿no?
¿Qué margen de acción tiene el Ministerio del Interior y su titular, el señor Ortiz, para reaccionar ante este comunicado de la Fiscalía? Hemos visto que el día premio ya se retrocedió sobre la no publicación de las cifras sobre la pobreza. ¿Estamos ante una eventualidad de ese tipo que rectifique esa resolución? Yo creo que no. Además, no nos olvidemos pues que, y acá hay que también decirlo con claridad, el ministro Ortiz no es un ministro empoderado, que tenga peso propio, un político cuajado. El señor ha ido inclusive cometiendo algunos errores comunicacionales en los últimos días y evidentemente no es quien ha trabajado, digamos, este documento y esta decisión, ¿no? Sin embargo, debe haber sido su equipo inmediato. Pero la disposición, la orden, con toda seguridad, viene desde Palacio de Gobierno, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Mariano González, exministro del Interior, pero para los efectos, creador del equipo de la policía que contribuye y trabaja directamente con la Fiscalía que lidera Marita Barreto. El equipo justamente que fue desactivado anoche por el ministro del Interior, que viene siendo hoy investigado tras el anuncio que del que hemos tomado cuenta de la Fiscalía. Una reflexión por favor, muy corta, final. Creo que en estos momentos tan difíciles para nuestro país, la Presidenta de la República tiene, creo yo, una última oportunidad de actuar democráticamente y en favor de los intereses de la nación. Creo que lo que debería hacer, y se lo sugiero directamente, es convocar a las fuerzas políticas y encontrar una salida ordenada y un proceso de transición ordenado, porque la verdad, después de todo esto y de lo que creo yo a partir de las detenciones se tomará conocimiento también, ya es evidente la incapacidad moral que ella tiene para conducir la nación. Muy bien, tomamos nota de sus opiniones y las informaciones que nos ha aportado el señor González, ex ministro del Interior, y en su momento, en las pocas semanas que ocupó el cargo antes que lo echara Pedro Castillo, el creador del equipo de policías para colaborar con el EFICOP, repito, fiscales especializados en la lucha contra la corrupción en el poder. Vamos a la pausa, 8:55, al resumen de la hora, y regresamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el